¿Sabías que existió una familia, como la tuya o como la mía, que llegaron a América antes que los españoles? En este programa vamos a aprender o a recordar que la familia de Leí da comienzo a una gran historia en este maravilloso libro. Quienes hemos tenido el privilegio de leer y de estudiar el libro de Mormón, sabemos por experiencia propia que transforma la vida. Al profundizar en sus páginas sentimos un deseo más profundo de seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo y de vivir de una manera más parecida a Él, tal como lo enseñó el presidente Thomas S. Monson. Esta mañana hablo del poder del libro de Mormón y de la necesidad crítica que tenemos como miembros de esta iglesia de estudiar, reflexionar y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. El propósito de este programa es ayudarnos a aplicar en nuestra vida diaria el conocimiento que hallamos en las vivencias de otros, en sus enseñanzas, advertencias y testimonios, y sobre todo en la doctrina que Jesucristo enseñó cuando ministró en las Américas. Me emociona muchísimo el poder hablar de este libro extraordinario, ya que es un don que el Señor nos ha dado para guiarnos. En sus páginas encontramos verdades eternas que fortalecen nuestra fe, que renuevan nuestra esperanza y que nos conducen al gozo de una vida plena y con propósito. Y aún en medio de esos desafíos y adversidades que enfrentamos en este mundo. Pero, ¿qué es el libro de Mormón? Quizás este video pueda llegar a muchas personas que no tienen idea o que nunca han conocido sobre lo que es este libro, así que haré una pequeña introducción de lo que significa. El libro de Mormón es un registro sagrado que contiene las enseñanzas de personas que amaban y seguían a Jesucristo. Así como en la Biblia el Señor habló a profetas como Moisés o Noé, también habló a hombres y mujeres en el continente americano. Ellos recibieron revelación divina y guiados por el Espíritu escribieron las palabras de Dios. Con el tiempo, esos registros fueron recopilados por un profeta llamado Mormón, quien los organizó en un solo libro para la bendición de las generaciones futuras. Dios siempre ha guiado a su pueblo por medio de profetas vivientes, al igual que nosotros. Las personas de aquellos días enfrentaron pruebas, lucharon contra la tentación y buscaron dirección en un mundo cambiante. Encontraron gozo y propósito al seguir a Jesucristo tal como podemos hacerlo nosotros hoy. Sus historias son reales, humanas y profundamente espirituales. Al estudiarlas, nos sentimos comprendidos y fortalecidos. El libro de Mormón realmente es una prueba del amor de Dios por todos sus hijos, sin importar dónde vivan. Acompaña y confirma las enseñanzas de la Biblia y da testimonio claro de que Jesucristo vive, que dirige su iglesia y que desea guiarnos personalmente en nuestro día a día. El elder Elton Perry nos dio un consejo muy poderoso. Cada vez que leamos el libro, quizá debiéramos preguntarnos, ¿por qué los escritores habrán escogido esos relatos o esos sucesos en particular para ponerlos en el compendio? ¿Qué valor tienen para nosotros en la actualidad? Entonces, teniendo en cuenta esas dos preguntas, vamos a mirar qué enseñanzas se nos dan, qué podemos aprender y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Comenzaremos con uno de los versículos más leídos por todos nosotros y seguramente nos lo sabemos de memoria, pero vamos a desglosar su contenido. Estoy hablando de 1 Nefi 1:1 y dice: Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Vamos a recordar quién era Nefi. Nefi fue un profeta justo y valiente, hijo del profeta Lehi, quien también vivió en Jerusalén 600 años antes de Cristo. Desde joven, Nefi demostró una fe firme en Dios. Era obediente a los mandamientos, aun cuando enfrentaba oposición, especialmente de sus hermanos mayores.
Él fue elegido por el Señor para guiar a su familia en un viaje desde Jerusalén hacia las Américas, donde se convirtió en un líder espiritual y temporal. Nefi fue un constructor, fue un maestro, un guerrero y un escribiente. Su vida y enseñanzas muestran su profundo amor por Jesucristo y por las Escrituras. Nefi en este versículo está relatando desde su propia experiencia que sus padres eran buenos. Bueno, ¿y qué significa ser buenos? El presidente James Faust enseñó: ¿quiénes son buenos padres? Aquellos que, de manera amorosa, con oración y diligentemente se esfuerzan por enseñar a sus hijos, mediante el precepto y el ejemplo, a orar y andar rectamente delante del Señor. Nefi menciona que su padre Lehi y su madre Saría eran buenos. Y eran buenos ¿por qué? Porque se esforzaron siempre en enseñar a sus hijos cómo andar rectamente ante el Señor. Les enseñaron a orar correctamente, a confiar en el Salvador, a preguntar y a tener certeza que sus oraciones serían contestadas. Ellos enseñaron no solamente de palabra, sino que sus hechos daban testimonio de lo que hablaban con esas palabras. Esa es la manera más eficaz de enseñar a los hijos. El ejemplo muestra el cómo, el qué, el por qué y el cuándo. Muchos padres hoy en día dan mucha cátedra, hablan mucho, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Nefi aprendió de sus padres las enseñanzas por precepto, así también como por el ejemplo. Luego, Nefi menciona que recibió alguna instrucción en la ciencia de su padre. ¿A qué se refería con esto? Lehi era un hombre de gran riqueza y posición. Provenía de una familia antigua y distinguida, y es posible que se dedicara al comercio, incluso con influencia egipcia, ya que él conocía la lengua de ese país. Además de su preparación secular, Lehi era un hombre profundamente espiritual, lo cual influyó en la formación tanto temporal como espiritual de su hijo Nefi. Así que, además de las habilidades de trabajo que enseñó, Lehi también le enseñó a sus hijos el egipcio reformado, lo cual no todas las personas de su pueblo lo hablaban. El enseñar a los hijos a trabajar y a educarse es una tarea importante que los padres debemos realizar, con el fin de prepararlos para que logren un futuro exitoso y feliz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conocimiento de Jesucristo y del plan de salvación es lo más importante que los padres pueden hacer por sus hijos. El presidente Joseph F. Smith enseñó: me gustaría que mis hijos y todos los hijos de Sion supieran que no hay nada en este mundo que tenga tanto valor para ellos como el conocimiento del Evangelio tal como ha sido restaurado en estos últimos días por medio del profeta José Smith. No hay nada que pueda compensar su pérdida. No hay nada en la tierra que se compare con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, que todos los padres en Sion cuiden de sus hijos y les enseñen los principios del Evangelio y se esfuercen en la medida de lo posible por lograr que cumplan con su deber. No mecánicamente, porque se les obliga a hacerlo, sino que procuren inculcar en el corazón de los niños el espíritu de verdad y un amor duradero por el Evangelio, para que no solo hagan lo correcto porque complace a sus padres, sino porque también les complace a ellos mismos. ¿Por qué el presidente Smith recalca con tanto fervor que el conocimiento de Jesucristo y de su Evangelio es lo más importante que se puede enseñar a los hijos? La respuesta la podemos hallar en La familia, una proclamación para el mundo, que fue escrita por la primera presidencia y por el quórum de los 12. Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, padres y madres, serán responsables ante Dios del cumplimiento
de estas obligaciones. Vaya responsabilidad que recae sobre los hombros de los padres. Nosotros necesitamos educar a nuestros hijos dentro del amor y la rectitud. Debemos enseñarles a guardar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos de bien. Pero bueno, ¿cómo logramos hacerlo? En la iglesia se nos han dado herramientas o principios que podemos aplicar para poder lograr este propósito. La primera es la oración. Podemos ayudarles para que nuestros hijos aprendan a orar individualmente en la mañana, en la noche y en cualquier momento en que necesiten ayuda o deseen expresar agradecimiento. También podemos enseñarles en cuanto a la importancia de la oración familiar. Segundo, el estudio de las Escrituras. Nuestros hijos recibirán grandes bendiciones al estudiar el Evangelio de forma personal y al hacerlo diariamente con la familia. Este hábito ayudará a que nuestros hijos amen las Escrituras, reconozcan su poder en la vida diaria y aprendan a encontrar respuestas y principios verdaderos. Además, desarrollarán habilidades y hábitos que los acompañarán en su aprendizaje del Evangelio a lo largo de su vida. Tercero, el vivir el Evangelio. Debemos enseñar a nuestros hijos a usar sabiamente su albedrío y a aplicar los principios del Evangelio en cada aspecto de su vida diaria. Cuarto, las habilidades prácticas. Además de enseñar doctrina, necesitamos ayudar a nuestros hijos a desarrollar habilidades prácticas para la vida. Podemos guiarlos para que aprendan a administrar bien el dinero, para que cuiden su salud, para que se puedan relacionar con respeto, el ser responsables con sus pertenencias, el valorar el trabajo diligente, el poder aprovechar su educación y convertirse en ciudadanos justos, comprometidos y útiles en la sociedad. Podemos estar seguros que Ley y Saría usaron estos principios para educar y fortalecer a sus hijos, para que ellos aprendieran a amar al Salvador, aprendieran a guardar sus mandamientos, pero que también ellos aprendieran a ser hombres de bien y a lograr el éxito. Obviamente nosotros como padres hoy día queremos exactamente lo mismo. Y qué mayor bendición para un padre y una madre que ver a sus hijos crecer en la verdad y en la rectitud, que ellos puedan lograr el éxito en todas sus metas justas y que puedan ser felices. Qué gozo habrá en el corazón de estos padres cuando los hijos digan con alegría y con gratitud: nací de buenos padres. Ya finalizando, quiero dejarlos con una enseñanza del elder Robert D. Hales, que explicó: seguramente los padres cometerán errores en el proceso de la paternidad, pero por medio de la humildad, la fe, la oración y el estudio, toda persona puede aprender a superarse y al hacerlo traer bendiciones a los miembros de la familia ahora y enseñarles tradiciones correctas para las generaciones futuras. Nunca nos cansemos de hacer todo el esfuerzo posible porque nuestros hijos tengan buenos padres. El libro de Mormón nos enseña el camino para convertirnos en buenos padres, que puedan esta semana y siempre aplicar estos principios en sus hogares. De esta manera podrán sentirse tranquilos de haber enseñado lo correcto a sus hijos.